19 años, el mundo fue testigo de uno de los atentados terroristas más impactantes en su historia. El 11 de septiembre del año 2001 parecía ser un día normal en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, todo cambió cuando el grupo Al-Qaeda estrelló 2 aviones de pasajeros secuestrados contra el World Trade Center, también conocido como las Torres Gemelas, dejando casi 3.000 muertos en el proceso. Cuando los 2 aviones Boeing 757 se estrellaron contra el World Trade Center, no solo modificaron el escenario político de los Estados Unidos y del mundo entero, sino que cambiaron para siempre la vida de decenas de miles de personas. Este atentado marcó un luto mundial que hasta el día de hoy sigue dejando estragos, ya que los sobrevivientes llevan consigo secuelas que no han desaparecido, desde problemas respiratorios hasta daños psicológicos y traumáticos. Una de las sobrevivientes fue Marcy Borders. En ese momento tenía 28 años y dicho martes cumplía un mes trabajando en el The Bank of America, ubicado en el piso 81 del World Trade Center. Horas después, ocurriría la escena más terrible de su vida. El edificio comenzó a temblar y balancearse. Yo perdí todo el control, luché a mi manera por salir de ese lugar, desafiando las instrucciones de mi jefe. Salí por las escaleras y me refugié en el vestíbulo de un edificio cercano. Comentó Marcy Borders, quien jamás imaginó lidiar con heridas psicológicas y problemas de salud hasta el último día de su vida. En el 2014, diagnosticada de cáncer de estómago, causado por el polvo tóxico al que estuvo expuesta tras el derrumbe de las Torres Gemelas, sometiéndose a diversas sesiones de quimioterapias y radiaciones, además de cargar con una deuda de $190,000, la imagen de Borders se volvió icónica tras aparecer en la fotografía mítica de Stan Honda, titulada Dusty Lady o la Dama de Polvo. En dicha imagen se ve a Borders conservar la ropa que llevaba sin limpiarse el polvo en medio de los escombros de las Torres Gemelas. En el 2015, Borders comentó con respecto a la famosa foto suya: "Trato de pasar de ser una víctima a ser una sobreviviente ahora. Ya no quiero ser una víctima". Finalmente, el 24 de agosto de 2015, Marcy Borders, tras una ardua y larga lucha contra el cáncer, falleció a la edad de 48 años. Los daños causados por el atentado traspasaron los edificios en llamas y el humo negro que cubría la zona, pues se estima que la cifra de heridos llegaba a 6.000 personas, en el que se incluía a bomberos, rescatistas y policías que intentaban salvar a las personas que estaban alrededor de las torres durante el atentado. El principal responsable del daño físico en las víctimas de este atentado es el famoso polvo que cubría la llamada Zona Cero. Tras el derrumbe de los edificios, investigaciones posteriores demostraron su elevada toxicidad debido a la alta alcalinidad de la mezcla de cemento en polvo. Pero, ¿cuáles son las secuelas psicológicas del 11 de septiembre que perduran hasta hoy en los ciudadanos? La psicóloga Ingrid Bringas explica lo siguiente. Principal secuela psicológica que ha dejado en las víctimas y en los familiares de las víctimas del atentado en Nueva York el 11 de septiembre es el estrés postraumático, ¿no? El hecho de revivenciar ese momento y que aún no ha sido superado por muchas personas que vivenciaron este hecho, ¿no? Personas que fueron víctimas o vivenciaron el atentado del 11 de septiembre, desarrollaron lo que es reacción a estrés agudo, a crisis de pánico, ¿no? Estado Islámico del Medio Oriente, entonces a ellos se les atribuye pues el atentado, ¿no? Entonces las personas asocian. Al asociar algo que ha pasado realmente, pues empiezan a presentar estos síntomas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que el principal síntoma del estrés postraumático es el hecho de la exposición a la muerte, ¿no? Un evento, una vivencia en la cual la persona, la víctima, ha estado frente a la muerte. Entonces, esto le causa pues una alteración, ¿no? Una alteración y si todos estos síntomas persisten por más de un mes,
es cuando yo recién puedo diagnosticar que esta persona está presentando un estrés postraumático. Ahora, tenemos la exposición a la muerte, ¿no?, que han vivenciado las personas del atentado de las Torres Gemelas. Tenemos síntomas intrusivos como por ejemplo el hecho de tener los recuerdos angustiosos, ¿no? Esos recuerdos que me van a generar angustia, que me van a generar crisis ansiosas, crisis de ansiedad, el tener sueños angustiosos, sueños recurrentes de la vivencia negativa, de la vivencia traumática. Y después también pues tenemos que tener en consideración el hecho de evitar, ¿no?, el estar en permanente alerta, ¿no? Entonces, estos son los síntomas principales de un estrés postraumático. Las crisis de ansiedad es un trastorno transitorio, no es de menor gravedad que un estrés postraumático, ¿no? Entonces, esas crisis de ansiedad pueden desarrollarse, o sea, frente a la evocación del hecho traumático vivenciado, o sea, en cuestión de minutos, la persona empieza a experimentar una elevada ansiedad, una tensión elevada, síntomas que desadaptativos, ¿no? O sea, que no pueden superar esto. Aquí también pues se da la parte fisiológica, ¿no? La elevada agitación, el hecho de sentir esa agitación de estar recordando nuevamente esta experiencia tan traumática que fue para los neoyorquinos, ¿no? Acá dentro de lo que es el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Este atentado fue un acontecimiento traumático, un acontecimiento muy negativo que fue presenciado por alrededor de más de 100.000 personas, ¿no? Esas 100.000 personas muchas de esas personas quedaron con secuelas. Lo que yo recomendaría acá es tratar con terapias de tercera generación, ¿no? Estas terapias están básicamente orientadas al modificar comportamientos, a modificar la estructura cognitiva, ¿no? A enseñar, por ejemplo, dentro de estas terapias de tercera generación encontramos a la desensibilización sistemática, ¿no? Cosa que se emplea para tratar casos de estrés postraumático, ¿no? Y las terapias de relajación también son ideales. Hay muchas terapias de tercera generación, como las terapias cognitivas, pero a nivel, hay una terapia, la terapia dialéctica, ¿no? Entonces, todo ese procesamiento, esa reestructuración cognitiva que deben de tener estas personas para enseñarles o orientarlas a que superen este hecho, ¿no? Este hecho tan traumático para esta población. Otro caso que resulta extraordinario es el de Michelle Hinson, invidente desde los 4 meses de vida. Se encontraba en el lugar del atentado. Su condición no le permitía salir del piso 78 de la Torre Norte. Sin embargo, se encontraba acompañado de su amiga y canina Roselle, quien gracias a su valentía lograron descender. Mientras bajábamos las escaleras, tuve que sentir el miedo de otras personas. Era mi responsabilidad tener confianza y alertarlas. Buena chica, Roselle. Estás bajando las escaleras haciendo un buen trabajo, manifestó Michelle Hinson, quien sobrevivió de milagro. De acuerdo con los informes del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se estimó un máximo de 400.000 personas expuestas al humo tóxico y sufrieron traumas posteriores al hecho. Asimismo, se confirmó que más de 10.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer a consecuencia del 11 de septiembre.
Las personas que experimentaron directamente los ataques terroristas a las Torres Gemelas continúan hasta el día de hoy desarrollando un conjunto de problemas psicológicos como el TEPT, la depresión, los trastornos de ansiedad y las conductas autodestructivas. Además, problemas de alcoholismo y drogadicción. La terrible tasa de mortalidad a consecuencia al desplome de estos edificios de más de 100 pisos ha provocado un proceso de duelo denominado complicado o traumático. Para aquellas personas que experimentaron un duelo de este tipo, la muerte de sus seres queridos fue como una sacudida que produjo una especie de reacción traumática. El trastorno por estrés postraumático se volvió un tema muy recurrente en el pueblo estadounidense, pues tras 9 meses después del atentado y que el presidente George Bush pidiera al pueblo americano mantener la calma y reanudar las actividades y rutinas normales, un informe reciente de los Servicios Nacionales de Inteligencia advirtió que los terroristas islámicos planeaban otro ataque el 4 de julio, el aniversario de la independencia norteamericana, en una central eléctrica nuclear en el área noroeste de Estados Unidos, generando el aumento de ansiedad y la tensión en una ciudad que intentaba sobreponerse a sus recientes experiencias traumáticas. Tras ello, William Rodríguez decidió crear la Asociación de Víctimas Hispanas del Terrorismo, encargándose de apoyar a 150 familias afectadas. A su vez, el gobierno de Estados Unidos otorgó fondos de indemnización para los sobrevivientes y familias afectadas, actualmente renovando hasta el 2092, y el programa de salud del World Trade Center. Hasta el día de hoy, diversas instituciones gubernamentales, privadas y académicas continúan brindando intervención, tratamiento del TEPT y otros trastornos relacionados con el trauma. Además, el Proyecto Libertad sigue ofreciendo servicios gratis de consejería en crisis a personas, familias y grupos más afectados por el ataque terrorista. Marcy Borders, Michelle Hinson y William Rodríguez son algunos de los protagonistas de este capítulo oscuro de la historia de Estados Unidos y el mundo, experiencias que hasta el día de hoy motivan a una nación a reponerse y recuperar la tranquilidad y estabilidad emocional que necesitan.